Luego está evidentemente la relación entre rol y función social, ¿no? Y por supuesto, la identidad aquí es resultado de una práctica, que es el rol, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el rol cumple una función sexual, pero este rol es parte de tener un sexo, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Para eso, la sociedad nos procura un guión, ¿no? Un guión. Y evidentemente tenemos que aceptarlo o no. El aceptarlos nos va a dar ciertos beneficios. No sé si beneficios, pero que sí me entienden, ¿no? Ciertos privilegios. El no aceptarlos nos va a poner en cierto lugar, ¿no? Entonces, pero esta visión lo que no visibiliza, como los jueces que no visibilizan, nuestros jueces de Ayacucho, como no visibilizan, y eso es lo que dicen las feministas, es que no vieron las relaciones patriarcales en esta lógica, ¿no? Claro, porque sí vieron el rol, la función, e hicieron su análisis relacionando esos tres niveles, ¿no? Que es más bien una visión sociológica más bien descriptiva. Es decir, ¿qué hacen las mujeres en el siglo XX? Las mujeres se dedicaron a hacer esto, lo otro. Bueno, también llegaron a la universidad y algunas se dedican, el 30, 25% de las mujeres, bueno, hacía esto. Si se dan cuenta, es más bien del orden más descriptivo. Es más bien una sociología descriptiva, pero también es prescriptiva en ese sentido, ¿no? En cambio, la sociología, el estructural funcionalismo feminista visibiliza estos elementos que Gayle Rudin, ¿no? Bueno, aquí he puesto, ¿no? El ejemplo clásico es Gayle Rudin con su tráfico de las mujeres, ¿no? En donde, ¿qué? Claro, primero que visibiliza el sistema sexogénero, el carácter relacional de la masculinidad y las relaciones de poder. ¿A qué se refiere esto? Porque de lo que no hemos hablado es el carácter relacional, pero que cae por su propio peso, ¿no? Que no se puede definir la masculinidad si no se toma en cuenta la feminidad. Son conceptos relacionales. Esta idea proviene de la semiótica, de hecho, ¿no? Esta idea proviene de la semiótica y de la semiótica. Entonces, esto es importante, ¿no? Son conceptos relacionales. Masculinidad y feminidad son conceptos relacionales, ¿no? Eso tiene una historia específica, vivimos en una civilización en donde ha concebido así los puntos de enunciación masculino-femenino, en donde usualmente lo femenino ha sido relacionado con ciertas características y lo masculino con otras, ¿no? Esas repercusiones explicativas incluso resuenan en gente como Lacan, por ejemplo, ¿no? Que al parecer tenía una visión más medianamente crítica de casi todo, pero que finalmente vuelve otra vez a colocar esta idea de lo femenino y de lo masculino en términos convencionales y a la vez no. Eso es interesante porque, por ejemplo, Lacan relaciona lo masculino, y primero que Lacan dice esto, ¿no? Lo masculino y lo femenino no tienen nada que ver, perdón, el cuerpo no tiene nada que ver con lo biológico, ¿no? Ahí empieza, ¿no? El cuerpo no tiene nada que ver con lo biológico. Al decir eso, lo que está diciendo es que lo masculino y lo femenino no tienen nada que ver con lo biológico. Para Lacan, miren, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando Lacan dice ¿quién es el mejor ejemplo de lo femenino? San Juan de la Cruz. ¿Sí se dan cuenta? Él es el mejor ejemplo de lo femenino, ¿no? Entonces, ahí hay, pero los críticos dicen, ¿pero por qué seguía utilizando el término masculino y femenino? Bueno, porque ahí hay, como digo, ahí hay grandes problemas para superar la misma formulación del lenguaje, sin duda, ¿no? No podemos hacer otra. Hablamos como hemos sido hablados, y los académicos, los intelectuales tienen los mismos límites como buenos síntomas sociales que son de un contexto particular, ¿no? Entonces se dan cuenta, por ejemplo, Lacan sigue utilizando, a pesar de ese fraccionamiento que él había hecho ya, pene masculino, vagina femenino, él sigue hablando de grandes estereotipos y lo femenino lo coloca en un lugar
que él denomina el goce, ¿no? Es como el lugar, él dice que lo femenino es el lugar, es la cara oculta de Dios, ¿no? Ya para que vean a qué nivel está hablando. Y lo masculino, él lo relaciona con lo fálico, ¿no? Con lo fálico. ¿Qué es lo fálico? Es el orden de la secuencialización, lo general, universal, lo que pretende ser universal. Es por eso que instancias como los discursos son del orden de lo fálico, porque todos estos discursos intentan reproducir una linealidad, una explicación, una lógica, ¿no? Y por el otro lado, lo femenino lo pone como aquello que no representa esa linealidad, ¿no? Pero se los pongo como ejemplo, ¿no? Cómo finalmente hay visiones y visiones, ¿no? A pesar de tener algunos presupuestos críticos, igual se sigue reproduciendo esta idea de lo femenino y de lo masculino. Lo que hace el feminismo al colocar la producción del sexo-género o de la producción de los sexos en la construcción del patriarcado es justamente ver ese otro lado que no se había visto, y es que la producción de los géneros tiene como una de sus bases la subordinación de las mujeres en la historia, en lo real, ¿no? En lo real eso ha tenido, ¿no? Eso ha tenido, ese ha sido su contexto, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, no es que podemos hablar sobre roles, no es así, pues. No se pueden hablar de los roles porque los roles han sido elaborados dentro de una dinámica en donde la mujer ha estado usualmente subordinada, ¿no? Y esta subordinación ha apelado a un conjunto de prácticas sociales, desde la expulsión de las mujeres de la escuela, la expulsión del orden sagrado, la expulsión de tal, y evidentemente su progresiva incorporación en los últimos tiempos, ¿no? Pero si se dan cuenta, es evidenciar eso, ¿no? Entonces ahí está, y obviamente, por otro lado, evidenciar que lo masculino ha sido construido más bien en una condición de, no sé si de privilegio, pero vamos a decir de no expulsión, ¿no? Todos los cuerpos asignados como masculinos al menos han tenido la posibilidad de transcurrir en lo oculto con mayor facilidad, y por tanto las instituciones les han permitido ciertas posibilidades, como por ejemplo la educación, el liderazgo familiar, el liderazgo de la economía familiar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, que como el quiebre. Pero esta sociología feminista utiliza las mismas categorías, los de roles, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay toda una línea sociológica y psicológica en el Perú, pero en otras partes también del mundo, ¿no? Que hablan sobre los roles, ¿no? Sobre roles, ¿no? Que por ejemplo, acá, de textos, ¿no? No sé, Carlos Cáceres, entre otros, ¿no? En donde hacen énfasis, Norma Fuller, ¿no? Donde hacen énfasis en donde se comprende que la masculinidad es un conjunto de prácticas, ¿no? Y este conjunto de prácticas tiene unas ciertas características. Usualmente, de este análisis prescriptivo, descriptivo, lo que suele hacerse son tipologías, ¿no? Y ahí ustedes verán, para mí es un poco limitante, pero también a veces es útil, pero no tan útil a veces. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que esta suerte de tipologías nos encasillan. Entonces no nos permiten ver la complejidad de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es que es subordinado, es hegemónico, cuando usualmente no termina, eso de cuajarse completamente, no se termina de cuajar, ¿no? Entonces están las grandes tipologías, ¿no? ¿Cómo es? El heroico, el macho más macho, el no sé cuánto, el no sé qué, ¿no? Y eso es útil, pero también tiene sus límites, ¿no? Usualmente por ahí ha ido una gran sección de las tipologías, ¿no?